Vamos a explicar en este apartado 5 la política fiscal. Nos podríamos preguntar, ¿qué es eso de la política fiscal? Pues la política fiscal es una política que llevan a cabo los gobiernos cuando intentan resolver algún problema macroeconómico, como pudiera ser el crecimiento económico, el empleo, la estabilidad de precios o el déficit público, actuando a través de dos medidas, o bien actuando a través del gasto público o a través de los impuestos. ¿Para qué? Pues para intentar corregir algún problema macroeconómico, como pudiera ser la inflación, como pudiera ser el desempleo, como pudiera ser una caída del PIB, como pudiese o pudiera ser un gran déficit público que se tenga que solucionar acudiendo a la emisión de deuda pública, ¿vale? Pues para eso está la política fiscal. Ocurre que la economía está en equilibrio cuando se chocan la curva de oferta agregada y de demanda agregada, pero estar en esta situación de equilibrio es prácticamente imposible, ¿vale? Por no decir muy difícil. Entonces, siempre va a haber desplazamientos tanto de la curva de oferta agregada como de la curva de la demanda agregada, ¿vale? Por ejemplo, cuando la demanda agregada, que se calcula sumando consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas, se desplaza hacia afuera o hacia la derecha, vemos que los precios aumentan y la cantidad demandada también aumenta. Pero claro, si esa subida de los precios es generalizada, estaríamos incurriendo en una situación inflacionaria y esa situación inflacionaria tiene que corregirse. ¿Cómo? Pues o con una política fiscal expansiva o con una política fiscal contractiva, que lo vamos a ver a continuación. Si lo que queremos es que este precio 2 vuelva a este precio inicial 1 o se acerque lo máximo al precio inicial 1, habrá que tomar una política que intente reducir la demanda agregada. Y para reducir la demanda agregada lo que se tomará es una política restrictiva, ¿vale? Restrictiva viene de restricción de algo, ¿de qué? Del consumo, de la inversión, del gasto público. Pasamos ahora a mirar cada una de estas dos políticas. Primero empezamos con la expansiva y después vamos con la contractiva. Pues bien, cuando un gobierno decide llevar a cabo una política fiscal expansiva, lo que está queriendo es que la economía remonte, que crezca, ¿vale? Y para eso hay dos instrumentos, o bien bajar los impuestos o bien aumentar el gasto público. Si reducimos los impuestos que tiene que pagar una familia y su sueldo es el mismo, pero tiene que pagar menos, le queda más dinero disponible para consumir o para realizar cualquier inversión. Hablamos tanto de familias como de empresas. Si aumenta el consumo y la inversión, ¿qué le pasa a la demanda agregada? Si recordamos, la demanda agregada se calculaba sumando consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas. Con lo cual, si aumenta el consumo y aumenta la inversión, automáticamente la demanda agregada también va a crecer. El gasto público también, si se incrementa, genera que la gente consuma más, que la gente o las empresas inviertan más y en consecuencia la demanda agregada también va a crecer. ¿Cómo se puede potenciar el gasto público? Pues de muchas maneras. Por ejemplo, el gasto público puede crecer construyendo una obra pública. ¿Por qué? Porque si construimos un colegio, por ejemplo, o un hospital, estamos dándole trabajo a muchas personas. Esas personas a final de mes se llevarán un sueldo a su casa. Con ese sueldo se podrá comprar más y si la gente empieza a comprar más, las empresas tienden a producir más y el motor de la economía se activa, ¿vale? Otra medida de gasto público que hace que la economía se acelere o que se produzcan más bienes es a través de la compra por parte del Estado de ciertos bienes o de ciertos servicios públicos a determinadas empresas privadas, ¿vale? Por ejemplo, para ese hospital o para ese colegio le encargamos a una empresa privada que cree para nosotros, pues, pizarras, que cree camas, ¿vale?
se demanda más producto, se fabrica más producto y, en consecuencia, la economía crece. Otra manera de gasto público que ayuda a las familias a gastar más dinero y, por tanto, a que consuman cada vez más y más, es a través de la concesión de transferencias por parte del Estado a los agentes económicos, que ya pueden ser familias, ya pueden ser empresas. Las transferencias son importes de dinero que el Estado concede y no nos especifica en qué lo tenemos que gastar, ¿vale? Un tipo particular de transferencia puede ser una subvención, que es una ayuda de dinero que el Estado nos da, pero nos dice qué finalidad le hay que dar a ese dinero, ¿vale? Por ejemplo, si me dan una beca que ya me pagan automáticamente la matrícula universitaria, ese dinero ya está pagando la matrícula universitaria, ¿vale? No me lo dan para que yo me lo gaste en lo que quiera, me lo dan para un fin específico. Pues bien, teniendo en cuenta que la política fiscal expansiva, es decir, que lo que queremos es atacar, siendo políticos, con un plan de choque para que la economía crezca, podemos o bien bajar impuestos o bien aumentar gasto público. La consecuencia de esto es triple. Por un lado, vamos a crecer económicamente porque se van a producir más bienes y servicios, en consecuencia el PIB de ese país va a crecer, si se produce más el desempleo va a caer, pero tenemos que tener en cuenta que una política fiscal expansiva puede acarrear una subida de los precios. Si la subida de los precios es general en todos los bienes de la economía y esa subida es progresiva, podemos estar incurriendo en un gran problema macroeconómico, que sería la inflación. Y para contrarrestar la inflación habría que compaginar esa política fiscal expansiva con otro tipo de política que veremos en otro tema, que se llama política monetaria, ¿vale? Explicada la política expansiva, nos vamos a la política restrictiva, que quiere justo lo contrario que la política expansiva. Si una quería que la economía creciese, la otra va a querer no tanto un crecimiento tan voraz de la economía, sino que quiere calmar a lo mejor una demanda descontrolada de un determinado volumen de compras. ¿Por qué? Porque a lo mejor los precios se están incrementando a una velocidad desproporcionada y hay que frenar eso. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues a través de una política fiscal contractiva que se toma vía dos instrumentos, o bien aumentando los impuestos o bien reduciendo el gasto público. Si a mí me aumentan los impuestos que tengo que pagar y mi sueldo sigue siendo el mismo, ¿qué le pasa a mi renta disponible? Que cada vez va a ser más baja, ¿vale? Entonces, voy a consumir menos y voy a invertir menos. Consecuencia, la demanda agregada cae. Si cada vez hay un menor gasto público, es decir, me dan menos becas, me dan menos transferencias, me dan menos subvenciones, se construyen menos hospitales, se contratan a menos profesores, ¿qué le va a pasar a la demanda agregada? Va a caer. Consecuencia de todo esto, si la demanda agregada cae, el crecimiento económico cae. En consecuencia, el PIB también va a descender. Si se producen menos bienes, más gente se quedará en el paro, con lo cual el desempleo va a subir. Positivo de tomar este tipo de medidas, que si la inflación estaba descontrolada, quizás este tipo de políticas sea bueno para controlar ese gran problema macroeconómico. Tenemos aquí, para terminar, un gráfico en donde vemos las curvas de oferta agregada y de demanda agregada. Nuevamente, no estamos en equilibrio macroeconómico, ¿vale? La curva de demanda agregada cae y en vez de desplazarse hacia afuera, como antes, se desplaza hacia adentro o hacia la izquierda, consiguiendo una disminución de los precios y una disminución de la cantidad, como consecuencia de esa reducción de la demanda agregada. Con esto acabamos la explicación de la política fiscal, habiendo visto sus dos vertientes, la política fiscal expansiva y la política fiscal restrictiva.